Buen día, mi nombre es Laura Escorcia, soy estudiante de la Universidad EAN. Mi entrevistador es Alejandro Hernández, quien ocupa el puesto de director comercial del Zarzal. Antes de comenzar, me gustaría explicarte qué es la psicología positiva. Es un enfoque dentro de la psicología que se centra en estudiar y promover aspectos positivos del ser humano, como lo son la felicidad, el bienestar y el crecimiento personal. En el contexto empresarial, la psicología positiva se aplica para mejorar la calidad de vida laboral, fomentar el compromiso de los empleados y aumentar la productividad y el desempeño en el trabajo. Con esta comprensión, nos gustaría escuchar tus experiencias y percepciones sobre cómo las prácticas basadas en la psicología positiva pueden influir en su día a día en el trabajo, ¿no? El propósito, Alejandro, de esta entrevista es explorar las percepciones y experiencias de los empleados con las prácticas de la psicología positiva en el lugar del trabajo, ¿no? Ujú. Claramente, agradezco tu participación frente a esta y se te da la garantía de que lo que has puesto queda en confidencialidad, ¿no? A Claro. continuación, vamos a proceder a indagar sobre las variables que mueven esta entrevista junto a sus preguntas. Son 4 variables y, bueno, ahí se desglosa cada preguntita, ¿no? Perfecto. La primer variable es experiencias con la implementación de prácticas basadas en psicología organizacional positiva o también llamada POP, ¿no? La primera Ajá. pregunta es, ¿podrías describir alguna experiencia positiva que haya tenido en el trabajo como resultado de actividades o acciones que hayan mejorado el ambiente laboral o promovido el bienestar emocional de los empleados? Sí, Laura, perfecto. Mira, digamos que la experiencia, mi experiencia profesional ha sido en empresas medianas. No Ujú, tienen, digamos, como una estructura tan fuerte, y aunque hay procesos de bienestar laboral, pues como te decía, no están tan estructurados. Pero digamos que sí, pues hemos en estas empresas tratado de ir como orientando los procesos de recursos humanos y digamos como motivacionales para que el desempeño del personal pues mejore. Cuando tú me preguntas qué prácticas o que menciona alguna experiencia previa, yo me remonto no a esta experiencia que hoy tengo, sino en el pasado. Y creo que me marcó mucho fue porque fue en temas de pandemia. En su momento, en la pandemia, estaba trabajando en una empresa que produce y vende champiñones frescos. Los champiñones son un producto supremamente perecedero y cuando se cierra el mercado, eh, digamos como aquí en Colombia, ¿cierto? Se cierra el mercado en el tema institucional, hoteles, restaurantes, todas estas cosas, pues porque todo el comercio se cerró. Pues se cae una parte importante de la facturación de la empresa. Y el tema es que pues, se seguía produciendo. Entonces, eso llevó pues a todo el equipo comercial, que son los equipos que yo he liderado, a tener un gran estrés para la colocación de producto y en general a toda la empresa, pues porque todos los de producción también, los de mercadeo, en fin, pues digamos como muchas áreas. Y creo que trabajábamos más en temas, en esos tiempos de pandemia, buscando iniciativas y buscando ideas para promover el consumo y para poder colocar el producto, porque pues la planta seguía produciendo que cuando no estábamos en pandemia. Entonces eso veíamos todos virtuales conectados desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche y no había tiempo pues como para ni siquiera reuniones en medio de horas, digamos, de almuerzo, o sea, no había horario. Entonces yo creo que ujú. empezó así el tema y todo, eso generó un gran estrés, ¿cierto? Pues digamos como un estrés y todo. Y entonces desde el área de recursos humanos y con otras áreas, pensamos, venga, vamos a pararle a esto, vamos a desarrollar. Hay gente que está, digamos, como emocionalmente afectada por este encierro, Mm. además el estrés del trabajo. Venga, vamos a generar espacios que nos lleven y nos conecten como con otro tipo de cosas, como a salir de un poco de este tema laboral para poder darle también algo de tranquilidad a los equipos. Entonces, pues no habían grandes recursos, pues en realidad digamos como que no había un presupuesto para eso, pero entonces ahí todos empezamos como a interactuar. Generamos un espacio diario de 1 hora, voluntario. Las personas se conectaban de manera
sí, voluntaria, en donde se hablaban de diferentes temas, se generaba diferentes temas. Unos temas eran, pues los que eran muy espirituales, algunas veces era como de oración, otras veces alguien llevaba a un amigo que era músico, entonces venga, tóquenos la guitarra o cántenos unas canciones, otras veces generábamos espacios para tertulias literarias. Otras veces generábamos espacios como alguien que conocía a un coach o un especialista en temas motivacionales o en adaptación frente al cambio. Entonces nos hablaba y nos daba charlas. Entonces, digamos que yo creo que eso también, haber sacado pues como ese tiempo para poder de pronto desconectarse un poco, sentir al otro cercano, sentir también como ese apoyo emocional en esos momentos de ese cambio tan brusco fue muy positivo. Yo creo que ayudó a que los equipos también estuvieran, pues digamos, como salieran de esa carga emocional tan fuerte que tenían y esa presión tan fuerte que tenían de, del estrés que estaba produciendo todos esos temas de pandemia. Bueno, creo que esa fue una de las experiencias que te puedo contar sobre eso. Vale. La siguiente pregunta, bueno, basándonos en tus respuestas, ¿no? Es, ¿notaste algún cambio en la atmósfera laboral desde la implementación de esas prácticas? Y si es así, ¿cómo describirías el cambio que hubo? Sí, yo creo que sí. No, al principio, digamos, como te lo mencioné, era un tema voluntario. Entonces, Ujú. obviamente, como había tanto que hacer, mm, las personas que se conectaban eran tres, cuatro, cinco, o sea, no era mucho, digamos, como el flujo de personas porque había mucho que hacer. A raíz de las personas que se empezaron a conectar, que empezaron, digamos, como ya con sus círculos más cercanos, ve, me conecté, mira esta charla tan bacana, inclusive en algunos momentos también se hacía ejercicio, entonces se conectaba algún instructor, algún instructor pues, de deporte, amigo de alguien, ¿cierto? Entonces Ujú, nos daba pues digamos como hacer ejercicio pues ahí. Entonces la gente empezó como a sumarse, a sumarse, a sumarse. Entonces ya uno veía que pasamos de 4 a 5 a 10 a 15 a 20. Y obviamente pues no estaban los 300 empleados ahí de la empresa, pero ujú, sí fue sumándose más personas porque los espacios, pues, digamos, tranquilizaban, eran enriquecedores, en algunos temas nos ayudaban a enfrentar la presión que estábamos teniendo. eh, y yo creo que eso nos unió más como equipo. También hubo conversaciones desde más de conocer a la otra persona, entonces creo que también ayudó al trabajo en equipo, a ver con quién uno está hablando detrás de ese computador, detrás de esa virtualidad. Entonces, eso trajo más cohesión, más motivación a algunos que estaban bastante afectados por el encierro, porque no a todos esto eso lo afectó de forma y pues digamos como igual, entonces algunos estaban muy cargados, entonces era como un espacio para liberar toda esa presión, entonces ayuda a mejorar el relacionamiento entre los equipos y a liberar esa presión y esa tensión que se tenía. vale. Como siguiente variable, tenemos desempeño laboral percibido. La primera pregunta dice, ¿cómo percibe su desempeño laboral desde que se han implementado estas prácticas de psicología positiva? No, el desempeño laboral mejora. Digamos Mm, que nosotros pues desde el tema comercial que yo lidero, siempre tratamos de ser muy claros con los equipos comerciales, pero también muy optimistas, ¿cierto? A veces y pasa mucho en Colombia, nos quedamos mucho con lo negativo. Somos muy, sí, yo creo que somos muy negativos. mm, Entonces pasa un problema y lo volvemos gigante. O es una cosita y lo sobredimensionamos. Y a veces no contamos todas esas cosas buenas. Entonces es como desde lo positivo, desde el optimismo, venga como asumimos los retos que se vienen presentando.
para poder así estar más dispuestos a dar lo mejor de cada uno en pro de salir de distintas situaciones. Entonces, como líder trato de siempre de ser una persona cercana, carismática, y acompañar los procesos y ser optimista, Mm, ser bastante, sí, ser positivo. Y bueno, yo creo que el desempeño tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Pues digamos, sí. como tú estás asumiendo las diversas situaciones, porque en definitiva acá a nivel laboral tú vienes a resolver, son problemas, pero entonces la actitud es la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo asumes el problema? De una actitud, qué pereza, me tocó lidiar con esto, o venga que esta es una oportunidad para mejorar, para crecer o para poder aprender de otras cosas, ¿cierto? Creo que esa es como yo trato de recibir todas estas diversas situaciones que nos presentan desde cómo me va a aportar a mí en ese crecimiento profesional y personal. Y aunque digamos, como te decía, no hay un tema muy estructurado, pero sí es a través del ejemplo. Eh, no, no, y espera uno que esa otra parte que lo está viendo a uno, aunque uno no se lo diga así directamente, pues sí, sí, sí comprenda o vea cómo uno está resolviendo distintas cosas para que se contagie de eso mismo. Vale. Como siguiente variable tenemos factores psicológicos y organizacionales relevantes. La primera pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los principales factores psicológicos y organizacionales que influyen en su experiencia laboral? Ujú. Bueno, yo creo que digamos, lo primero es en ese proceso, digamos, en donde tú vas a ser parte de una empresa, es como buscar como ciertas principios, eh, valores que estén como alineados a tu propio propósito. Entonces, o sea, que la empresa tenga un propósito superior, que sea comunicado, que la empresa te diga, nosotros estamos aquí para esto y que tú conectes con ese propósito, que tú digas, a mí me interesa ser parte de esto, a mí me interesa, y en la empresa que hoy estoy liderando, estamos en ese, digamos, como en ese proceso. Nosotros somos una empresa familiar, digamos que esa parte estratégica está no tan constituida, pero desde hace 3 años empieza como a madurar. Entonces creamos un propósito, estamos tratando de conectar a todos los empleados con ese propósito y de que los empleados, las nuevas contrataciones vengan ya como muy alineadas a esos valores, principios y propósitos que queremos para que entren conectados y empiecen a sentir que están siendo parte de algo más grande y que pueden contribuir a ese desarrollo que queremos y a esa sostenibilidad que queremos como empresa. Entonces es tener claro valores, principios, propósitos y ir alineando a los empleados y los nuevos ingresos que vengan alineados con este tipo de cosas. Y generar espacios de formación, de capacitación para que podamos estar todos sintonizados con la cultura que queremos dentro de la empresa. Eso lo hemos empezado como a hacer también aquí a nivel interno, algunos espacios de qué es cultura organizacional, cuál es la cultura que hoy hay en el Zarzal, qué queremos, cómo queremos que sea la cultura del Zarzal, qué cambios tenemos que dar para llevarlo hasta allá. Entonces, bueno, yo creo que es un tema más de comunicación, de generar los espacios para poder interactuar con los equipos y divulgar cómo nos vemos y cómo queremos estar y cómo podemos todos aportar. Vale. Como siguiente variable, Alejandro, tenemos experiencia con las prácticas asociadas con la psicología positiva en el ámbito empresarial. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las prácticas de psicología positiva más frecuentes en su empresa? Bueno, eh, digamos que estamos incorporando en esta experiencia, digamos, dentro de esta organización estamos incorporando algunos temas
de psicología. Entonces, hemos empezado a realizar espacios por ejemplo, de lecturas, o sea, de lecturas y a conversar o a tener conversaciones acerca de temas de liderazgo. Entonces hay lecturas, por ejemplo, de libros o audiolibros, y generamos un espacio y conectamos y empezamos, ve esto, ¿qué te quedó de esto? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cuáles fueron los principales mensajes? Entonces creo que también se da como un espacio chévere ahí en donde podemos intercambiar visiones de cómo entendimos nosotros ese mensaje o cada uno entendió ese mensaje y complementarnos y llevarnos, pues, digamos, como a ese liderazgo o a esa forma de hacer las cosas que queremos dentro de la empresa. Entonces, lo primero, pues, es como destinar esos espacios. Recientemente, digamos que también la empresa adquirió, pues, como una plataforma que se llama Book, en donde es un tema de bienestar, digamos, como 360, en donde están temas de nómina, temas de bienestar laboral, temas de seguridad en el trabajo, hay mucha formación en distintos temas dentro de Book, o sea, hay como especie sí, de temas de liderazgo. Entonces ahí hemos empezado como a participar muchas personas de capacitaciones, de formaciones, para poder ir promoviendo eso que queremos dentro de la empresa y desarrollando también todo ese tema de bienestar. Mm, con lo que te comentaba también del propósito superior, es nuevo dentro de la empresa, entonces es como permear a los equipos frente a eso que queremos ser, cómo nos vemos, cómo nos soñamos y cómo desde la gestión de cada uno podemos aportar para llegar a ese sueño que quiere ser el Zarzal. Vale. La segunda pregunta que tenemos es, bueno, ¿hay alguna práctica en particular? Me acabas de hablar de, bueno, de esta de las lecturas, ¿no? Pero ¿hay una práctica en particular que destacarías, especialmente tú, que ha sido beneficiosa para tu equipo de trabajo? Sí, yo creo que nosotros generar esos espacios en donde podemos conocernos mejor, en donde podemos conocer, digamos, como a cada uno, tanto en su rol empresarial, pero también temas familiares y poder saber con quién es la otra persona, pues cuáles son cuál es su visión sobre el mundo, cuáles pueden ser sus miedos, Mm, sus preocupaciones, cuáles pueden ser también sus retos, sus sueños, sus anhelos, y ver cómo cada uno dentro de eso puede ayudar o aportar a esa persona. Entonces, yo creo que eso es enriquecedor. No solamente ver a cada persona desde su rol laboral, sino obviamente conocer un poco más. Pues dentro de nuestra organización o en nuestra empresa es creo que conecta más fácil o puede ser hasta más fácil porque es una empresa más pequeña, ¿cierto? Entonces las estructuras ujú. no son muy grandes. Así que empezar a promover esos espacios, de conocer el otro en todos sus ámbitos nos hace creo que más mm, cercanos y también solidarios frente a las otras personas, y eso nos ayuda a generar como más confianza y más trabajo en equipo. Vale, Alejandro, esa ya era nuestra última pregunta. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento. Gracias por tu tiempo, por tus aportes. Es algo muy importante, pues, para la investigación que estamos haciendo mis compañeras y, bueno, mi universidad. Y nada, lo que te decía al principio, esto queda en confidencialidad. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. No, ustedes, y bueno, a la orden, a lo que necesiten, con mucho gusto. Gracias, que estés muy bien, Alejandro. Chao. Adiós.